Un gusto, por supuesto, en saludarles esta mañana a cada uno que se encuentra presente aquí en el templo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la comuna de La Florida, iglesia que estará cumpliendo por ahí por el mes de julio ya sus, ¿cuántos años? Ya estará cumpliendo sus, ¿se acuerdan? 37 años. Está con 36 años hoy día. Y por supuesto saludamos a quienes nos están viendo, nos están siguiendo a través de la señal en el canal de YouTube de la iglesia. Saludos hermanos, queridos hermanas que están en sus casas, en sus hogares. Amigos y amigas, saludos a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Pueden enviar sus peticiones, sus saludos a través del grupo o del chat de esta transmisión para poder estar orando por cada uno que tenga alguna necesidad. Lo mismo que los que están acá presentes. Saludos queridos hermanos. Último domingo de este mes de marzo. Se nos va marzo. Despedimos marzo, gracias damos al Señor. Vamos a estar orando también en los próximos días por todo lo que significa el ministerio de la iglesia para este año 2022. Vamos a la palabra del Señor, porque también este es el espacio que tenemos y vamos a mirar en el libro de los Hechos. Si usted ahí tiene su Biblia y ahí en casa también, puede usted también acompañarnos y abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en este culto de misiones que estamos teniendo hoy, domingo 27 de marzo. Saludamos a quienes se van incorporando también, han vuelto de la virtualidad y están en lo presencial, presentes hoy en este domingo. Así que saludos queridos hermanos y hermanas a todos quienes se encuentran presentes. El libro de los Hechos, en el versículo 10. Libro de los Hechos, versículo 10. Queremos mirar, hermanos queridos, queremos mirar lo que significa algo que puede ser el cambio de una vida. Y yo quiero preguntarles antes de comenzar a leer en la Biblia, ¿puede usted recordar algo que le ocurrió alguna vez y que ese episodio, esa circunstancia, situación, le cambió la vida? Cuando digo le cambió la vida, por ejemplo, cómo veía algunas cosas, cómo las valoraba, cómo las entendía. ¿Ha habido algo en su vida hasta el día de hoy que pueda decir, esto me cambió la vida, esto me hizo un clic, como dicen algunos, esto me cambió el switch, como dicen otros, y esto me ha hecho ser una persona hoy distinta? La verdad lo pregunto porque por lo general en nuestra vida pasan y suceden hechos que nos cambian la vida, que nos mueven el piso, y lo hacen justamente no para perjudicarnos, sino para crecer, para descubrir y para ser otra clase de personas. Yo era antes así y me comportaba así, creía que las cosas eran así, mi visión de la vida era esta, pero cuando ocurrió esto, no, se me corrió la cortina, pude ver, no, ya no soy la misma persona. Y pienso en un personaje, un hombre como todos nosotros, como cualquier ser humano que estamos acá, que también le ocurrió lo mismo en un momento de su vida y que eso representa también varias cosas detrás de esta cortina que se corre, esta cortina que nos muestra y nos dice que Dios está trabajando. Dios es un Dios que sin embargo podemos no ver, pero Él está presente y está actuando. Y por eso se hace muy necesario descubrir a Dios, encontrarnos con Él, porque cuando eso ocurre, cambia nuestra perspectiva de nuestra propia vida, que a lo que le hemos dado importancia ya no tiene tanta importancia y cambia el orden de las prioridades. Hechos capítulo 10, nos encontramos con la historia que le ocurrió a Pedro. Vamos a ponernos en el lugar de Pedro. Póngase usted en el lugar de Pedro. Usted y yo somos creyentes, estamos viviendo nuestra vida de manera normal, natural, y en el versículo 9 nos encontramos con Pedro. Pedro, llamado también el apóstol Pedro, uno de los discípulos, pescador en su tiempo. Jesús lo llamó y le dijo, ven, deja todo eso, yo te voy a hacer algo mejor. En otras palabras, pescador de hombres. Lo que haces, lo vas a hacer ahora en otra dimensión. Ese era el Pedro que daba la vida por el Señor, que daba todo por Él en caso de ser necesario.
Ese es el hombre que en ese minuto le corta la oreja a un sirviente. ¿Se acuerdan de la guardia? Cuando arrestan a Jesús ahí en este huerto de los olivos, Jesús sana a este hombre que quedó con su oreja ensangrentada. Es este Pedro que sentados juntos, algunos lo empiezan ¿a qué? A reconocer. Y Pedro, tres veces, ¿qué hace Pedro? Niega conocer al maestro y canta el gallo. Estábamos hablando de eso hace unos domingos, acerca del gallo. Es el Pedro que llora cuando Jesús se cruza en su mirada con él y se acuerda Pedro de las palabras y llora amargamente, dice el Evangelio. Este es el Pedro. Este es el Pedro que había vuelto a pescar cuando veía que pasaban los días y nada se sabía del Señor. Continuaba entonces en la tumba. Este es el Pedro que dice: vamos a pescar, volvamos a lo que hacíamos antes, recuperemos nuestra vida anterior. Y pescaron, no pescaron nada, pasaron toda la noche, nada pescaron. Este es el Pedro que reconoce, y Juan reconoce al maestro que está en la playa, y Pedro se saca prácticamente algo de ropa, se tira al agua, nada, llega a la orilla y se encuentran con el maestro que tenía todo preparado para desayunar. Este es el Pedro, hermanos queridos, a quien Jesús le habla y le pregunta 3 veces. ¿Qué le pregunta 3 veces esa mañana en la playa? ¿Recuerdan qué le pregunta? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Tú sabes, Señor, que te quiero, decía Pedro. Bueno, este es el Pedro trabajado por las manos del Señor. Y saben, yo me quiero mirar en Pedro, invitarle, si usted también quiere hacer lo mismo, hágalo. Mirémonos en Pedro, porque Pedro no es mejor que nosotros y nosotros mejor que Pedro, porque estamos en el mismo proceso. ¿Proceso qué proceso? Proceso de cambio, de transformación, de entender. Nos creemos seguros de la vida, de las cosas, y aseguramos y arremetemos con todo, pero de pronto nos encontramos que no somos tan fuertes como creíamos, sino que hay un cierto grado importante de debilidad. Este es el Pedro, este es el Pedro. Han pasado los días, ha pasado el tiempo, y en el versículo 9 de Hechos 10 se nos cuenta en la Biblia que al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaron a la ciudad. ¿Qué hizo Pedro? Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, ¿qué le sobrevino? Un éxtasis. Vio el cielo abierto. Miren la visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, ¿qué pasaba? Dice que esa descendía hacia la tierra. Y en su interior, ¿qué había? Había toda clase de cuadrúpedos, animales de 4 patas, como también reptiles y aves. Y se escucha una voz, sin saber de dónde viene esa voz, que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Pedro tenía hambre, mata y come. De ninguna manera responde este Pedro, de ninguna manera, Señor, jamás he comido cosa inmunda o cosa impura, puesto que él era judío y los judíos tenían como prohibición una cantidad, una serie de alimentos que la ley estipulaba que ellos no podían comer. Y entre esos alimentos, los que aparecen aquí, por ejemplo. Y esto sucedió, dice el versículo 16, en el versículo 15, por segunda vez le insistió la voz y dice la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. 3 veces ocurre eso y enseguida la sábana, esto que tenía alimentos en su interior, es recogida al cielo y ya desaparece de la vista de Pedro. Pedro, dice el verso 17, que no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. ¿Alguno ha tenido un sueño y se ha preguntado el otro día: ¿qué significará este sueño? A lo mejor puede tener un significado, como pudo haber sido un sueño soñado nada más. Pero Pedro se explicaba y se preguntaba cuál sería el significado de esta visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamando, averiguaron que si allí se hospedaba Simón, apodado ¿quién? Apodado
Pedro, hasta allí. En este caminar con el Señor, uno lo que tiene que entender en primer lugar, que no lo sabe todo, que hay muchas cosas por explorar y que descubrir cuando uno llega a conocer a Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido un encuentro con Dios? Hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Si hay alguien en esta mañana que no tiene un encuentro con Dios, o tú te ves lejos de Dios, o no te has acercado a Dios, déjame decirte, cuando uno se acerca a Dios, recibe una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y desde entonces tú comienzas y yo comienzo y todos comenzamos, lo que creemos en Cristo, a recorrer un camino lleno de exploración, de descubrimientos nuevos que no conocemos al principio. Y Pedro ya llevaba conociendo al Señor varios años, al menos los 3 años y un poco más conociendo al Señor, pero aún le faltaba descubrir o que Dios le revelara algo tremendamente importante que cambiaría su vida en adelante. Él entendía, por lo que vemos en la Escritura más adelante, que cuando el Señor dice, que fue leído al principio en el devocional, cuando Jesús dice, id y haced discípulos, predicad, uno escucha, pero a veces no escucha. A uno le dicen, pero no escucha. Y me pasa, y nos pasa, que nos dicen las cosas, pero escuchamos lo que queremos escuchar porque estamos de alguna manera condicionados. Hemos pasado por alguna clase de escuela que nos ha enseñado que las cosas de Dios son de esta manera o que la vida es de esta manera. Pero escuchamos que alguien nos dice otra cosa, pero como esto está tan fuerte condicionado en nosotros, el cambio es difícil que se logre. Y Pedro entendía, por lo que vemos su vida, cómo se desarrolló, que la predicación del Evangelio, compartir a Cristo crucificado y resucitado, solamente era en el contexto ¿de qué? Del mundo hebreo, del mundo judío. Ese era él, ir a todas las naciones, ir a todo el mundo era el mundo hebreo. Por lo tanto, como él era judío, pensar cruzar la frontera hebrea, ir al mundo gentil, pagano, era algo que no se debía ni siquiera mencionar, ni siquiera pensar. Era algo impensado. Entonces él se mantenía adentro, refugiado, seguro. Estoy aquí y aquí tengo que predicar y aquí tengo que compartir. Y todo cambia ese día que tiene hambre y se sube a la azotea, porque la azotea, como son planas, para los judíos la azotea es un lugar de oración, de meditación, de estar a solas. Era un techo plano, no como nuestras casas hoy día. Y ahí se sube, tiene hambre, pide algo para comer. Y a mí lo que me sorprende son esos días en que uno cree que va a ser un día totalmente normal, rutinario. Yo lo tengo todo pauteado, agendado, y ni me imagino que puede presentarse un día donde todo cambie. Era un día común y corriente como cualquier otro, y todo cambia, no por Pedro, no por él, no porque él lo pidiera, porque estamos, hermanos queridos, en las manos del Señor. Dios está trabajando. Mientras estamos sentados acá, mientras estamos cocinando, mientras estamos trabajando, mientras estamos sacando cuentas, mientras estamos pagando las cuentas, mientras vamos al colegio, mientras vamos a la universidad, mientras estamos en familia, mientras tomamos once, tomamos desayuno, mientras hacemos la habitualidad de nuestra vida, este pasaje me muestra de alguna manera que mientras desarrollamos esa habitualidad, Dios está trabajando. Algo está haciendo Dios. Y no me doy cuenta de eso hasta que Dios se me revela y me muestra lo que quiere hacer y lo que está haciendo. Por eso es que es muy importante, como lo estudiábamos el año pasado, entender que Dios está trabajando y por lo tanto decirle a Dios, Señor, muéstrame dónde estás trabajando. Muéstrame lo que tú estás haciendo. No me muestres, sí, podría saber qué está pasando en la India, qué está pasando en la China o qué está pasando en estos países en conflicto. Pero muéstrame aquí en mi entorno, donde yo estoy trabajando, en mi lugar de trabajo, en mi departamento, en mi casa, en mi barrio, donde yo me encuentro. Quiero saber qué estás haciendo. Y seguramente, y era así, que Dios estaba trabajando en el entorno de Pedro y vio un hombre dispuesto a escuchar. No un hombre terco, y de aquí nadie me mueve. No vio un hombre intransigente, no vio un hombre que no fuese capaz de decirle sí a Dios. No vio un hombre que se atrincherara en su lugar y de ahí nadie lo movía. Porque eso es lo que busca Dios.
No, o no es eso lo que busca Dios. Lo que busca Dios es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, aunque no esté preparado, aunque no esté listo, aunque no sepa cómo, pero un corazón, alguien que le diga, yo, Señor, lo acepto, lo tomo, lo voy a hacer. No sé cómo, nunca he hecho esto, pero eso es lo que busca Dios. Porque Dios a los que llama, ¿qué cosa hace? Los capacita. A los que Dios llama, los capacita. Así que mientras ocurría eso, cómo Dios comienza a trabajar el corazón de un hombre. Le muestra una sábana que desciende con animales cuadrúpedos y le dice, levántate, mata y come. Entonces, frente a ese choque cultural, ese choque ritual que tenían los judíos, se enfrenta con algo que es contrario a su formación, contrario a lo que yo creo cómo funcionan las cosas, contrario a cómo he sido enseñado, formado, he crecido, etc. Esto es todo lo contrario. Pero esta voz del cielo viene del Dios soberano, del Dios creador, del Dios que puede deshacer todas las cosas y hacerlas de nuevo. Sí, estaba escrito en la ley que no podían comer animales inmundos, pero eso no se estaba quebrantando. Detrás de esta sábana y de estos animales había, por supuesto, otra enseñanza, una lección de fondo y que Pedro tenía que aprender. Así que eso ocurre, Pedro finalmente no toma lo que está ahí, no lo mata, no lo come, sigue con hambre, esta sábana se levanta al cielo, desaparece la visión y uno se queda intrigado. Como dicen los chiquillos, o decimos con la bala, ¿qué habrá significado esto? Señor, ¿qué me quieres decir? No sé si alguna vez se ha hecho esta pregunta o ha quedado días y días pensando, ¿qué me quieres decir? Pero lo cierto es que cuando Dios quiere hablar, va a hablar y nos va a revelar y nos va a decir cuál es el capítulo final de la historia. Vamos un poquito más adelante a la historia. Yo empezaré en el versículo 9, pero vamos con el versículo 1. Empezamos en el 9, pero vamos con el inicio de esta historia. Seguramente usted la conoce. Vamos con el inicio. ¿Dónde parte esto? Me gusta cuando, no sé si usted ve una película, alguna serie, no voy a mencionar alguna empresa de series. Hay series donde empiezan en una escena, ¿ya? Y después que muestran la escena siguiente dice 3 años antes o 10 años antes. ¿La ha visto? Como para que uno se conecte con por dónde partimos. Bueno, partamos entonces con unos días antes, un día antes, no son 3 años antes, pero un día antes. Versículo 1, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Un asentamiento romano. En ese asentamiento romano vivía un centurión, un hombre de mucha autoridad, tenía a cargo muchos soldados, algunos hablan de 100 o más soldados, centurión. Por lo tanto, no era cualquier tipo, ¿ya? Lo singular es que él y toda su familia, dice el verso 2, eran muy devotos, gente devota, o sea, temerosa de Dios, eso quiere decir, temerosos de Dios, y además realizaba muchas obras en ayuda de los necesitados, u obras de beneficencia, para el pueblo de ¿quién? Mira lo que hacía, era un hombre que se había sentado, estaban invadiendo la tierra, pero sin embargo se compadecía de la necesidad de los que ellos habían invadido, el pueblo de Israel. Hacía obras de beneficencia y oraba a Dios constantemente. Y cuando uno ve esta persona, uno reconoce, o usted reconoce, que tal vez cerca de usted hay mucha gente buena. ¿Conoce gente buena? Conozco gente buena. Gente que es más, si es que nos creemos buenos, que hasta es más buena que nosotros, ¿o no? Hay gente muy buena, muy correcta, que tiene mucha iniciativa, que ayuda, que hace un montón de cosas, que dice creer en Dios. Gente muy correcta, pero le falta algo para completar de alguna manera este vaso. Le falta algo a tal punto que el relato bíblico dice que un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. ¿Quién ya había tenido una visión? Pedro. Ahora él también tiene una visión, ¿ya? Y esa visión dice así, que vio claramente un ángel de Dios que le acercaba y le decía por su nombre, Cornelio, dice esta voz,
¿qué quieres, Señor? No sé cómo habrá sido ese momento. No creo que a este ángel él lo viera todos los días, se encontrara con él todos los días, tomaran desayuno todos los días. Pero la Biblia no detalla ese momento en que tú ves algo por primera vez, que has impactado, te falta el aire, te recuperas y recién preguntas, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo, y dice esta voz: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Dios está viendo siempre. Dios lo observa todo, claramente. Sabe lo que ocurre en cada rincón y cada oración, y incluso escucha, por lo que el texto bíblico nos puede estar mostrando, hasta las oraciones de aquellos que no son creyentes aún, cristianos aún. Escucha esa oración. Y el texto bíblico añade que le dice: envía de inmediato algunos hombres a Jope, donde estaba Pedro en este caso, es decir, al sur. Cesarea quedaba en el norte, Jope al sur. Envía inmediatamente hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, eran tocayos, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado con todo miedo ahí, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y un soldado devoto de los que le servían regularmente, y les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Ahí entonces nos conectamos con donde empezamos la historia a contar esta mañana, cuando Pedro está en la azotea. Hermanos queridos, el tema de hoy lleva como título: un instrumento para ti, Señor. Porque la palabra de Dios nos muestra que todos los creyentes, como dice 2 Corintios capítulo 5, todos los creyentes han recibido, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Todos los cristianos hemos recibido una encomendación, un encargo. Tenemos un cargo. Así como los ministros del nuevo gobierno, donde en su mayoría son damas sobre hombres, así como la designación de embajadores. ¿Recuerdan la noticia estos días de la designación de embajadores en distintos países? Cada uno de nosotros somos y tenemos el ministerio de la reconciliación, con un mensaje de reconciliación, que es decirle al mundo que en Cristo y solo en Cristo hay salvación. Cristo es el crucificado y también el resucitado. Y además, 2 Corintios capítulo 5 nos muestra que además somos embajadores de este reino de los cielos. O sea, tenemos una encomendación importante. Y eso quiere decir que por sobre mis estudios, por sobre mi trabajo, por sobre mi proyecto familiar, por sobre todo esto, no puedo dejar de reconocer que tengo un ministerio y que además soy embajador. O sea, en otras palabras lo digo así: mientras soy y tengo el ministerio de la reconciliación, y mientras soy un embajador de Cristo, Dios me permite trabajar, estudiar, tener proyecto de vida, casarme, tener hijos, comprar una casa, un vehículo, acomodarme. Pero eso es porque Dios me lo permite, pero no está primero que esto otro. Pero muchas veces las cosas están invertidas. Y en lugar de pedir oración para que Dios me ayude para poderle predicar el evangelio y hablar a otros de Cristo y estar dispuesto en las manos de Dios, uno muchas veces se encuentra con que oramos pidiendo para un cambio de trabajo, para que se abran las puertas acá, y por tantos otros motivos que corresponden a esta vida. No es que esté mal, está bien, pero las prioridades deben estar ordenadas. Primeramente, cada creyente y cristiano es un ministro porque ha recibido el ministerio de la reconciliación. Y cada creyente es un embajador de Cristo y de este reino de los cielos para anunciarle al amigo, a la amiga, al vecino, al compañero de trabajo: oye, te veo triste, supe que tuviste un problema, se te fue tu madre, falleció tal persona, te quedaste sin trabajo, supe esto. O sea, para reconocer en Dios las oportunidades que Dios nos presenta y también cómo Dios está trabajando. O sea, es que volvamos a la historia de Pedro.
La historia de Pedro, la historia de Cornelio es reconocer, primero, que Dios está trabajando. Segundo, estoy yo dispuesto, si Dios me quiere usar, tomar y mostrar una situación en la que debo acudir, atender, ayudar, conversar, acercarme, orar, ministrar, porque soy un ministro. Hermano, hermana, eres un ministro. Esto no es solo para pastores, para misioneros. Todos los creyentes somos ministros del Señor. No somos solo dueñas de casa, no solo somos gerentes, trabajadores, estudiantes. Más que eso, somos un ministro y además un embajador. Por lo tanto, no puedo no estar alerta, atento, si se presenta una oportunidad. O sea, al lugar que voy, en otras palabras lo dice, al lugar que voy, la micro que tome, el metro que tome, el puesto de trabajo que tome, en el lugar que tome, en la universidad, en el colegio nuevo al que llegue, no tengo que llegar pensando en otras cosas, sino, Señor, ¿de qué manera tú me quieres usar en este lugar? Y en segundo lugar, me pondré a estudiar, trabajar, todo lo demás que Dios nos permite. No sé si me siguen, hermanos, si se entiende. Entonces, de eso se trata, porque Simón tenía su oficio y se sostenía. Pablo también tenía su oficio, se sostenía, hacía carpas, pero principalmente en primera fila, en la cabeza de sus prioridades, de sus energías y de su proyecto de vida, no estaba construir una casa, tener un mejor carro o caballo, lo que fuera, sino cómo ser un instrumento que Dios me use para entrar en aquella casa, en aquel hogar, que en otras circunstancias no entraría, pero si Dios quiere que entre, voy a entrar. ¿Se entiende? Hermanos, ahora pasa eso, sucede eso, y resulta que llegan los sirvientes de Cornelio. ¿A qué fueron los sirvientes de Cornelio? No me voy a salir de la pantalla, pero por ahí, por los hermanos que están mirando desde sus casas, acá me voy a dejar. Llegan a la casa de Simón, golpean a la puerta, ya el ángel le había dicho, hay unos hombres que te buscan, anda con ellos, los escucha, se quedan a alojar esa noche, los recibe, al otro día en la mañana parten temprano. El viaje a Cesarea no era tan cercano, así que tienen que quedarse en la noche a alojar, y al otro día, después de la partida, llegan finalmente a Cesarea. Y se encuentran en Cesarea, ¿con quién? Llegan a la casa de este centurión romano llamado Cornelio, y no estaba solo. No estaba solo. El capítulo 10 nos dice que al día siguiente, bueno, capítulo 10, versículo 25, 24, un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Oye, esto lo quiero leer. Leámoslo de nuevo, mire. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Nosotros hemos aprendido que cuando tú llegas a un lugar y alguien te pregunta por Dios, o alguien quiere saber de Dios, o alguien ha reunido a los suyos para escuchar lo que tú quieres decir, tú te das cuenta que esto yo no lo hice, que uno no lo hizo, que esto lo hizo Dios, que Él tenía todo preparado. Hermanos, Pedro, me puedo salir un poco, Pedro no tuvo que pararse en la esquina de la calle a predicar. ¿Me entienden la idea? Pedro no tuvo que sacar o comprar literatura cristiana para repartir a sus amigos, lo que está bien, si lo podemos hacer, hagámoslo. Pedro no tuvo que transmitir un culto online para que Cornelio reuniera a sus parientes y a sus amigos y esperaran a Pedro en la casa. Pedro no tuvo que hacer nada de eso, y que nosotros hacemos y que es bueno hacerlo. Uno ve que está todo ya preparado por Dios, porque Dios trabaja y está trabajando en las personas. Y luego de esta pandemia, hermanos queridos, uno sale a la calle y descubre mucha necesidad emocional, sentimental, mucha necesidad en los jóvenes, en los niños. Hemos estado viviendo una sociedad y unos días de mucha violencia. Hay una violencia que se ha instalado
en nuestras calles, en los hogares, de partida en los hogares, en nuestros jóvenes. Ustedes han sido testigos a través de las imágenes de lo que está pasando hoy. ¿Se siente usted seguro andando en la calle? Este próximo martes vamos a suspender las reuniones presenciales, dicho sea de paso, y las vamos a hacer online. ¿Por qué? ¿Qué pasa el día martes? ¿De qué es el día? El joven combatiente. Ni yo me acordaba ayer y alguien me acordó cuando estábamos con los jóvenes. El día del joven combatiente. Todavía esto está por ahí, ¿ya? Y todavía sabemos que en algunas poblaciones, y con respeto lo digo, hay manifestaciones y puede eso afectar la seguridad de nuestros hermanos cuando se vayan a sus casas. Así que la reunión de mujeres queremos pedirle que la hagan online este martes, los varones también online. Si no el martes, la pueden hacer el miércoles, pero dejar en la tarde libre. O sea, esto es un reflejo de lo que nos está pasando en nuestro mundo. Hermanos queridos, usted hace bien saliendo de su casa y viniendo a este culto. Usted hace bien empapándonos de lo que Dios quiere decirnos. Usted hace bien y hacemos bien escuchando a Dios y estando atentos, y que nuestra piel, nuestros sentidos puedan ser sensibles para que cuando salgamos en un momento más por esta puerta y volvamos a nuestra actividad, no digamos esto es primero, tener este cargo, tener esta profesión, dedicarme a esto le doy todo el empeño y la vida se me va en eso. No, hermano, Dios te permite trabajar, tener un trabajo, trabajar en un lugar, estudiar, nos permite hacer una cantidad de cosas, pero primero está la conciencia de que Dios está trabajando. Por lo tanto, mañana volvamos a nuestro lugar de trabajo, a donde Dios nos puso, y preguntémosle a Dios: Señor, ¿qué estás haciendo en mi pasaje? ¿Qué estás haciendo en mi condominio donde vivo? ¿Qué estás haciendo en mi lugar de trabajo? ¿Qué estás haciendo en lo que yo me dedico a hacer? ¿Hay alguien que necesite? ¿Hay algún Cornelio? ¿Hay algún Cornelio que siendo tan bueno está buscando de Dios, pero todavía le falta ese encuentro personal con Cristo? ¿Hay alguien que necesite esa palabra, ese empujoncito, por así decirlo, para que de verdad se encuentre con Dios? Hay alguien, pero no encuentra a alguien. Hay alguien que está orando en su interior, donde yo me muevo, que le está pidiendo a Dios: Señor, muéstrame el camino, no sé cuál es el camino a ti. ¿Habrá alguna persona en nuestro entorno, sin saberlo yo, a quien yo saludo en la mañana, le muestro las facturas, hace los despachos, vuelve, nos despedimos, hasta mañana, y así se fue el día? ¿No será que esa persona en su interior, en su vida privada, estará teniendo un vacío, una necesidad, una oración a Dios? Y ahí estoy yo. Y ahí estoy yo. Entonces, muéstranos, Señor, muéstrame. ¿Será que me estoy empecinando en mi trabajo, en hacer bien mi trabajo, en que me paguen, en que sea un buen trabajador, en estar al día con todos los temas? Pero esto, que primero está quedando al final y en el olvido. Hermano, Dios nos permite vivir esta vida con todas nuestras responsabilidades, pero primero, repito, tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Somos agentes de reconciliación. Hablemosle del Señor a ese hombre, a esa mujer, a esa dueña de casa, a ese vecino. Pidámosle al Señor: dame la oportunidad de hablarle, muéstrame si estás haciendo algo en su vida, haz que diga una palabra, dame una señal, muestra que esta persona está siendo sensible y está en una búsqueda, para yo entender y darme cuenta que allí está un Cornelio. Miren qué es lo que hace el Cornelio. Volvamos al relato. ¿Qué es lo que hace Cornelio antes que se nos vaya el tiempo? Cornelio, capítulo 10, estaba esperándolo en el versículo 24, esperándolo con los parientes y amigos íntimos que él había reunido. ¿Quién había hecho la invitación? Él mismo lo hizo todo, Cornelio. Pedro solo tenía que abrir su boca y decir lo que Dios le había dado. Porque lo que de gracia hemos recibido, solo tenemos que entregarlo por pura gracia. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, Cornelio, un centurión romano, un romano inclinándose ante un judío, un hombre de autoridad, el gerente, el jefe, el mandamás, el que tiene más autoridad, se está inclinando delante de mí, delante de alguien que es un simple trabajador. Es lo que está pasando acá. Se inclina ante Pedro, rindió homenaje, pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie,
que solo soy un hombre como tú. Yo no soy quien merece recibir la adoración. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos, la casa llena. Entonces Pedro les habló así. ¿Qué dice? Ahí está en el versículo 28. Ustedes saben muy bien que nuestra ley, la ley mosaica, la ley de Moisés, entregado en el monte Horeb, ustedes saben muy bien que la ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Era así. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Por eso que criticaban tanto a Jesús, que comía ¿con quién comía? Con publicanos, con pecadores, se sentaba a la mesa, había para tomar, y ese ambiente es el que nadie de ninguno de nosotros quiere visitar. O sea, en los lugares incómodos estaba el Señor. Esos lugares que nos incomodan a nosotros, ahí estaba el Señor. Por eso cuando miro este pasaje digo, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto me falta por empaparme del ministerio de Jesús para estar donde el Señor quiere que esté, y no mis propias trabas personales, mis propios prejuicios sean una puerta cerrada y no me permitan estar donde tengo? Entonces Pedro no habría entrado, no habría saludado a Cornelio, no había siquiera pisado un pie en la casa de Cornelio si no hubiese ocurrido lo que sucedió el día de ayer. ¿Saben lo que pasó el día de ayer? ¿Se recuerdan? En la casa de Pedro, donde estaba hospedado. Si no hubiese ocurrido eso, si Dios no lo hubiese preparado, si no hubiese encontrado, descubierto esto, no habría pasado esto cuando dice, está prohibido que se junte un extranjero o lo visite, pero Dios, y ahí está Dios, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Nadie es de desechar. Como dice un eslogan, una frase por ahí, no sé si la han leído alguna vez, Dios no hace basura. No hay nadie que sea basura. No hay persona alguna a quien debamos despreciar, mirar en menos. Como ande vestido, o cuán abundante sea su billetera, o el cargo que ostenta. Dice aquí, Dios me ha mostrado que no debo llamar a nadie impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción, dice allí. Ahora permítame preguntarles para qué me hicieron venir. Y ahí inmediatamente Cornelio le cuenta, yo estaba orando, se presentó un ángel, me dijo que te mandara a buscar para que nos dijeras lo que nos tienes que decir. Hermanos, esa es la obra de Dios. ¿Alguien de acá puede contar un testimonio? Pero no le puedo dar el micrófono, pero alguien puede contar un testimonio y recordar y decir hoy día, más o menos en función de lo que estamos viendo, que viste a Dios trabajar en tu lugar donde estabas. Alguna obra donde Dios Él lo hizo todo y solamente tú fuiste un instrumento, solo tú tuviste que abrir la boca. Pero puede que acá haya alguien que no haya conocido todavía al Señor. Si hay alguien que no ha conocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, te quiero invitar para que abras tu corazón, te encuentres con ese Señor, con ese Salvador, que nos redimió y nos borró todos nuestros pecados. Bueno, ese es el mensaje. Cuando comiencen a presentarse, dice adelante el versículo para ir avanzando, versículo 34. ¿Puedes poner el 34? Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay acepción de personas. Ahí dice favoritismos. En la Reina Valera dice acepción de personas. Y eso está escrito en el libro de Deuteronomio, donde Dios se presenta como un Dios que no hace acepción de personas. Y Pedro se recuerda de ese texto. De verdad que lo leímos, lo tenemos en nuestra ley, que Dios no hace acepción de personas. Y comienza Pedro inmediatamente a compartir, sino que dice después, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Más adelante quiero adelantarme, versículo 38, me refiero, aquí comienza el motivo de por qué traer a Pedro a esta casa. Verso 38, me refiero a Jesús de Nazaret,
cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre, ¿qué cosa? El perdón de pecados. El que cree, el que quiere creer y decide creer en este culto, en Jesús como su Señor y Salvador, que recibe el perdón de pecados. Ese es el mensaje de la reconciliación. Este es el mensaje que debemos portar. Este es el mensaje que debemos colgar. Este es el mensaje que debemos llevar. Hermanos y hermanas, y cada cristiano y cada creyente no puede no conocer este mensaje. Es como ser designado embajador en cierto país y no saber cómo es esto y de qué se trata, y estarle preguntando a la misma gente del país cómo esta función me pueden enseñar. Cada uno tiene que saber lo que debe predicar. Este es el mensaje de la reconciliación. ¿Lo sabemos? Gracias, hermanos. ¿Se los damos por escrito? ¿No? Este es el mensaje, está aquí. Lea usted y leo yo la palabra y ahí está el mensaje. Si tengo dudas, ahí está la palabra. Por eso que es útil leer la palabra del Señor. Leámosla. No hace más Pedro que decir perdón de pecados, cuando dice por medio de su nombre el perdón de los pecados, y ahí es como el clímax, la cúspide. Y mientras Pedro estaba todavía hablando, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y aquí viene para Pedro otro choque, porque ya era suficiente con predicarle el evangelio a los paganos, a los gentiles, y ahora estaba presenciando un hecho que solamente había estado reservado para el mundo hebreo, que el Espíritu Santo también ellos lo podían recibir, porque verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Hermanos, no lo hace. Así que cuando usted vea o veamos la cantidad de personas delante de nosotros, cuando usted vea, si usted es profesor, porque estoy viendo acá un profesor de un colegio, cuando usted vea a ese niño que es agresivo, que lo mandan a la inspectoría, que lo expulsan, que lo suspenden, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Todos están a la mirada de Dios. Y los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre ¿quién? Sobre los gentiles. Los gentiles son los no judíos, ya sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros, porque Dios no hace excepción de personas y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos. ¿Cómo no? ¿Cómo no van a querer que se quede unos días? Unos días. Hay tanto de qué hablar. Hermanos queridos, de verdad, en estos tiempos, porque Cristo viene, hermanos, y hoy día la tierra está con dolores de parto, Chile está con dolores de parto, Santiago está con dolores de parto. Por favor, no vivamos para puro trabajar, para sostener una casa, pagar cuentas, tener un emprendimiento, abrir una pyme, hacer un proyecto, comprar un terreno, construir una casa. Muy bonitos proyectos, hermanos. Eso se va a acabar. Cuando Cristo venga, todo eso va a quedar aquí. Nada nos vamos a llevar. Lo que sí nos vamos a llevar y nos vamos a encontrar va a ser los tesoros en el cielo. Y cada uno que reconocemos que somos un ministro del Señor, un embajador de Cristo, cada esfuerzo hecho por predicar, unas vidas convertidas, en fin, yo no imagino cómo serán esos tesoros en el cielo, pero están muy relacionados con poder entender y saber que vivo
para Dios, vivo para Dios, vivo para Él. Y todos ellos que recibieron el Espíritu Santo fueron bautizados. Vamos a tener bautismo en la iglesia, quiero contarles, en pocos días más se van a bautizar los que el año 2020 hicieron el estudio, el 2021 hicieron el estudio. No hemos tenido bautismo desde el año 2019 y el 10 de abril queremos tener bautismo. Gloria al Señor, gloria al Señor, porque aún en pandemia hubieron vidas que vinieron a Cristo, se convirtieron. Y eso que fue en pandemia, con el templo cerrado, en nuestras casas, ¿cuánto más querrá hacer Dios que estamos presentes? Por eso, hermano, es importante en su casa presente que reconozcamos lo que Dios está trabajando. ¿Eres una vida? ¿Soy una vida como un instrumento para el Señor? ¿Queremos serlo este año? Disponte. Y si hay alguien que no ha conocido a este Cristo, que perdona todos nuestros pecados, te quiero invitar para que le rindas tu corazón a Él. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor y pidámosle que nos ayude a poder comprender y recibir la revelación más profunda todavía de su palabra, palabra que hemos escuchado hoy. Señor, te damos muchas gracias. Tú eres el Dios soberano que recorre toda la tierra y el mundo y conoce a cada persona y todo lo que ocurre en cada rincón. En el hogar más acomodado como en aquella choza, tu humilde, Señor, y tal vez perdida en algún lugar. Tú eres el que escucha cada palabra que se dice y brota de los labios. Escuchas la oración que hace aquella persona dentro de lo poco que conoce, lo poco que sabe, y trata de buscarte, pero aún le falta encontrarse con ese Cristo, con Jesucristo como Señor, como su Salvador, quien todo aquel que cree en Él, sus pecados son perdonados. Este mensaje, esta historia, este relato contado aquí en tu palabra nos habla y que nos siga hablando en medio de los días que estamos viviendo para reconocer que no vivimos para lo que todos viven. Nosotros tenemos un más alto llamado, una misión que cumplir en medio de nuestros días, entorno y en el mundo entero. Señor, gracias por tu palabra. Haznos un instrumento para ti. Ayúdanos a orar y muéstranos, danos la visión, claridad. Se lo mostraste a Pedro de esta manera. Tal vez tú querrás mostrarnos de otra manera, pero muéstranos donde hay alguien que está necesitado, donde tú empezaste a trabajar en una vida, donde la tierra parece que está fértil para llegar y plantar la semilla del Evangelio, donde tú ya empezaste a trabajar con tiempo desde atrás hacia acá y Señor, solo falta que me ponga en pie y vaya y le hable, ore, le comparta, le comunique, le dé de gracia lo que de gracia recibí. Señor, que este mensaje, que esta palabra, que esta reflexión nos ayude a ordenar nuestra vida, nuestros compromisos, nuestras tareas y responsabilidades. Para todas estas, dejarlas más atrás, dejarlas un poco más atrás y poner en primer lugar el llamado que tenemos. Pero Señor, también tú sabes si hay alguien acá presente en este culto o tal vez alguien en casa que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo o que se encuentra lejos de Dios. Tal vez habrá aquí un Cornelio, una especie de Cornelio, un hombre o una mujer que quiere encontrarse con Dios, pero le falta todavía tener ese encuentro, recibir el perdón de sus pecados y recibir al Espíritu Santo. Si hay alguien acá que quiere ese encuentro con Dios, con Jesucristo como Señor y Salvador, quiero orar por ti, quiero ayudarte desde acá, orar por ti para que tengas ese encuentro con Dios. Si es así, si tú eres esa persona, quiero orar por ti. Levanta tu mano. Voy a pedir que levantes tu mano si quieres ese encuentro personal con el Señor. ¿Hay alguien acá? Amén, el Señor te bendiga. Veo tu mano. Amén, el Señor te bendiga. ¿Hay alguien más acá? Levanta tu mano.
quiero orar por ti, para que ya no seas un Cornelio, sino que un hombre, una mujer allí, con el Señor, y así seas un instrumento para bendecir a otros. ¿Hay alguien más que levante su mano? Quiero orar por ti. Les voy a pedir a los que levantaron su mano hoy día que puedas pasar, ¿sí? Amén, Dios te bendiga. Los que levantaron su mano, puedo pedirles que vengan aquí al frente. Quiero encontrarme con ustedes aquí adelante. Vengan aquí adelante. Y si usted está en su casa, también quiero orar por usted, ahí en su casa, para que el Señor también se acerque a su vida y usted también se pueda acercar a Él. Los que levantaron su mano y necesitan ese encuentro personal con Dios, le voy a pedir que pases aquí adelante. Señor bendito, Padre amado, muchas gracias por Juana, por Felipe. Gracias porque habiendo escuchado tu voz, habiendo hablado a sus vidas, tú lo sabes todo porque la obra la haces tú. Tú eres el que trabaja en los corazones y en las vidas. Por eso en el nombre de Jesús, ayuda aquí a quienes han pasado aquí al frente y adelante para poder, Señor, hacer este compromiso y entregar enteramente sus vidas a ti. Porque el que viene a ti, tú no le echas fuera. Pueden venir a ti todos los que están trabajados y cargados y tú le haces descansar. Señor, te rogamos como iglesia por estas dos vidas. Ayúdales, Señor, para que hagan este compromiso y entren en esta comunión contigo. Entreguen sus vidas al Señor. Entreguen su corazón y díganle: Señor, te necesito, te doy mi vida, entrego mi corazón a Cristo. Gracias, Señor, que venga tu Santo Espíritu, y los llene para que entren en tu comunión, para que puedan participar, Señor, de caminar contigo cada día y siendo tus hijos, ellos también puedan ser usados como instrumento en tus manos. Señor, oramos, Señor, por Juana y por Felipe. Bendice sus vidas. Ayúdales para que, tomados firmes de tu mano, en esta comunión contigo se mantengan todos los días. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por sus vidas, Padre. Bendícelos, Señor, con tu Santo Espíritu. Señor, tu presencia les acompañe. Gracias por nuestros hermanos. Gracias, Señor, por estar acá. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Borra todos sus pecados y reciban, Señor, una nueva vida. A partir de hoy, a partir de este minuto, a partir de este momento, Señor, ellos sean hechos nuevas personas y entren en esta comunión contigo para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendícelos, te lo pedimos en el nombre